Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Una vez más los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Gracias por esta tarde para hacer nuestro devocional y poder meditar en esta bendita palabra que tenemos aquí. Vamos a continuar en el capítulo 3 de Romanos y ahora vamos a leer el versículo 21 al 31. En este pasaje nos habla de la justicia que es por medio de la fe. Y dice nuestro pasaje de esta tarde: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también es de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice el apóstol Pablo en este libro de Romanos. Como la semana pasada veíamos precisamente de que no hay temor de Dios entre los hombres, y no hay ni uno justo, lo que veíamos la semana pasada. Y en esta ocasión el apóstol Pablo infiere que en vano es buscar la justificación, es decir, ponerse en correcta relación con Dios por medio de las obras de la ley, sino que es menester hacerlo por medio de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, bajo la corrupción enorme y general que el apóstol ha descrito en los versículos del 9 al 18 que vimos la semana pasada. Nunca puede el hombre con ninguna clase de obras ser aceptado por Dios. Tiene que depender enteramente de la gracia soberana de Dios, con base en la obra acabada del Señor Jesucristo. El apóstol arguye para probar esto desde dos puntos: la culpa del hombre, para mostrar que no puede ser justificado por las obras de la ley, y la gloria de Dios, para mostrar que debemos ser justificados
mediante la fe. Vimos pues que primeramente arguye el apóstol Pablo la culpabilidad general de la raza humana. El argumento es claro y contundente. No podemos ser justificados ni salvos por medio de una ley que todos hemos quebrantado en cuanto a la culpabilidad de los hombres. Se dirige especialmente a los judíos. Ustedes pueden checar el versículo 19. Lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, es decir, para los judíos, para que toda boca se cierre, añade, al tener en cuenta el 2.1. Y especialmente el 2.17 es donde se habla de la jactancia de los judíos frente a los gentiles. Los que son justificados cierran la boca convencidos de su culpabilidad. Los que no son justificados cierran también la boca convictos de su incredulidad. Si no lo reconocen ahora, un día lo reconocerán. Lo extiende después a todos, pues dice, y todo el mundo tenga que reconocerse bajo acusación legal ante Dios. Reo ante Dios es cosa terrible. Todos somos reos ante Dios y, por tanto, todos necesitamos de una justicia, de una rectitud legal. Antes de aparecer ante el tribunal divino, versículo 23, puesto que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos están privados de la gloria de Dios, es decir, todavía no ha irradiado sobre ellos la bondad de Dios en sus gloriosas manifestaciones para redimir al hombre. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta aquí, mis amados hermanos. Aquí se trata de falta de conformidad con el carácter glorioso de Dios, el cual se reflejaba en el hombre antes de la caída, pues estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Lejos de afirmar que la justificación pueda obtenerse por medio de la ley, asegura que la ley se limita a dar el diagnóstico en el versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos convence de pecado y nos condena, pero nunca puede hacernos entrar en correcta relación con Dios. Abre la herida, pero no la sana, comparado en el 7:9. Por eso ha dicho al comienzo del versículo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, Dios. La corrupción general y universal de la naturaleza humana es tal que nadie puede ser, mediante obras o méritos, ser acepto a los ojos de Dios. Arguye después y se basa en la gloria de Dios para probar que la justificación del pecador solo puede obtenerse por medio de la fe en la obra acabada del Señor Jesucristo. ¿Queda alguna esperanza? ¿Es incurable la herida a causa de las transgresiones? No. Gracias a Dios no lo es. Versículo 21-22. Hay otra vía abierta para nosotros. Ahora, en la dispensación de la gracia, aparte de la ley, es decir, dejando a un lado las obras de la ley,
hay cosas muy interesantes que el apóstol Pablo nos está declarando de una manera contundente. Esa voluntad de Dios de salvar al hombre pecador y que se lleva a efecto tan pronto como quedan satisfechas las demandas de su santidad. Esta justicia de Dios ya estaba anunciada, testificada por la ley y por los profetas, esto es, en todo el Antiguo Testamento. La ley no nos justifica, pero en esa misma ley hayamos anunciado otro camino por el que podremos ponernos en correcta relación con Dios. Este cambio es la fe en Jesucristo, versículo 28. La fe que tiene a Cristo por centro y objeto. Por medio de esta fe es como la justicia de Dios, ya explicada en relación con 1.17, 3.21, se aplica a todos los que creen en Él, en Jesucristo, sin distinción ni excepción, porque no hay diferencia. No hay diferencia en cuanto al remedio, porque tampoco hay diferencia en cuanto a la herida, ya que, versículo 23, todos pecaron. El verbo está en aoristo, lo mismo que en 5.12. Pero como bien dice el apóstol Pablo, se limita al pecado que tenemos como consecuencia de la caída de Adán, sino que el interés del apóstol aquí es afirmar que sean cuales sean las diferencias que existan en los miembros de la raza con respecto a las agravantes con que la pecaminosidad se intensifica, todos sin excepción ni discriminación entran en la categoría de pecadores. En cambio, la segunda parte del versículo 23, ya explicada, está en presente de indicativo y da a entender una situación permanente de carencia. En 3 versículos 24 y 26, densos de doctrina, el apóstol expone ahora el origen, la naturaleza y el fin de remedio que Dios ha provisto para la justificación del pecador. Vemos primero el origen del remedio que Dios ha provisto. Ha sido puramente por la libre y soberana gracia de Dios como un regalo inmerecido mediante la redención la que hay en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, esto es muy interesante lo que el apóstol Pablo nos está exponiendo. En esta intención, el apóstol indica el rescate que se paga para libertar a un preso, a un esclavo. Ese rescate está siempre presto para ser aplicado al que cree, lo mismo que la propiciación de que se habla en el versículo siguiente. Esto muestra el alto precio que ha sido pagado por nuestra redención. Así que cuando decimos gratis, es para subrayar que se nos ha dado de regalo, sin mérito ni esfuerzo de nuestra parte, pero a Dios le ha costado muy caro. Hechos 20:28. Vemos luego cómo se aplica este remedio por medio de la fe, versículo 25. Muy interesante lo que el apóstol Pablo vuelve a repetir, que es por medio de la fe. Bendito sea la palabra de nuestro Dios.
que cada día podemos reconocer que Dios tiene un amor infinito por cada uno de nosotros para todo el mundo. Gracias porque finalmente Pablo declara la finalidad de esta obra de Dios, para mostrar en este tiempo, en la dispensación de la gracia, su justicia, es decir, su actividad salvadora, porque en su aguante, literalmente hablando, esto es la capacidad de soportar, Efesios 4:8, Dios pasó por alto, no castigó, no tuvo en cuenta, comparando Hechos 14:16, 17:30, los pecados cometidos anteriormente. El perdón de los pecados pasados, presentes y futuros solo se debe a la obra acabada de Cristo. Redención, propiciación, expiación, reconciliación. Como se expone en esta y en otras porciones de la Escritura, a los antiguos se les aplicaba por fe en Mesías Redentor que había de venir. A nosotros en el Mesías Redentor que ha venido. Por eso el versículo 26b, al justificar al impío que no obra, sino que cree en Jesús. Dios demuestra ser justo por cuanto al exhibir a Cristo en sacrificio de expiación, quedan satisfechas las demandas de la santidad, esto es, de la justicia inmanente de Dios, el que es de la fe de Jesús, significa el que es de los que ponen su fe en Jesús. La forma en que la frase aparece aquí es muy interesante, mis amados hermanos. Dios nos ha justificado por medio de la fe. No es extraño entonces que el mismo apóstol Pablo nos diga que la obra entera de nuestra salvación es para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es en Efesios 1:3. Puesto que a Dios se debe toda la gloria en dicha obra, mientras queda excluida toda jactancia de nuestra parte, versículo 27. Aquí donde podemos ver y entender entonces que no hay lugar para que nadie se jacte de su gracia, de su gloria, de sí mismo, sino que comprenda que Dios pagó a través de Cristo Jesús como un cordero que fuese sacrificado en la cruz, derramando su preciosa sangre en esa cruz para que nosotros fuésemos justificados y perdonados, reconciliados con Dios. Pues sostenemos que el hombre, todo ser humano, es justificado por fe sin tener nada que ver con las obras de la ley. Permítame entonces, mis amados hermanos, decir que en esta noche usted y yo hemos sido justificados por medio de la fe, los que hemos creído en Cristo Jesús. Por ello invito a aquellos amigos que aún no tienen a Cristo Jesús en su corazón, es menester que crean en Él, que lo reciban en su corazón, que lo reciban y que sean su Salvador personal, porque Él ha hecho una obra maravillosa para que usted y yo vivamos como amigos de Dios, no como enemigos, porque la palabra de Dios dice que hemos sido reconciliados, hemos sido justificados creyendo
en Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros, y seguir manteniendo esa fe, esa esperanza en el que Dios nos ha concedido a través de esta obra maravillosa. Gracias porque el Señor nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra, de poder entender, de poder escudriñar ampliamente todo esto, de qué manera hemos sido justificados ante los ojos de Dios. Así que, amados hermanos, gracias por la palabra de nuestro Dios y gracias por la vida de cada uno de ustedes. Permítame entonces decirle, denle gracias a Dios, dale esa gratitud con fuerza, con voluntad, para que Dios siga obrando en su vida. Permita entonces que en esta noche me despida de ustedes con una oración breve. Y dice así: Señor nuestro, gracias por la propiciación que hubo en la cruz, en donde fue sacrificado nuestro Redentor. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, hemos sido regenerados, justificados ante ti, Señor, porque tu palabra dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora los que creemos en Cristo Jesús, somos partícipes de la obra maravillosa que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Permita pues, Señor, que en esta tarde nuestra vida esté consagrada hacia ti. Te alabamos y te bendecimos en el amor de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.